Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Te habla tu amigo y hermano Frank Rodríguez, desde Frank Rodríguez Ministries en el gran estado de Arizona, al suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es domingo 14 de septiembre del 2025. Son exactamente las 10:21 de la mañana acá en el estado de Arizona. Y a esta hora, en el lugar donde te encuentras, donde resides, donde vives, te doy la más cordial bienvenida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquí a mi canal de el Ministerio Frank Rodríguez Ministries. Somos un ministerio de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios de manera online. También nos puedes encontrar a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Frank Rodríguez, Instagram, Ministerio Frank Rodríguez, y en Twitter como Ministerio Frank Rodríguez. También puedes seguir el canal a través de nuestro canal Ministerio Frank Rodríguez en la plataforma Rumble. Y también a veces, como este propio video que estoy haciendo, lo voy a compartir en mi página, en mi canal también de YouTube, Frank Rodríguez. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bienvenidos a el video del día de hoy. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros, los seres humanos, hemos estado conversando, dialogando, a veces teniendo diferencias unos con otros acerca de lo que se conoce como la guerra. ¿Qué es la guerra? ¿Cómo se llega a una guerra? ¿Qué sucede cuando pasa una guerra? ¿Qué hay que hacer para evitar que no se llegue a una guerra? Y si se llega a la guerra, ¿por qué razones habrá que llegar a esa guerra? La guerra normalmente son entre países, pero también hay guerras internas en dichos países. Hay diferencias en la ciudadanía desde el punto de vista político, hay diferencias como en algunos países desde el punto de vista religioso, y hay muchas diferencias. Hay países que son gobernados de manera cívica, corruptamente. Hay otros que son gobernados religiosamente. Y hay otros que son gobernados por tribus, por dictadores, por saqueadores, como dice la palabra del Señor, por ladrones. Y entonces llega un momento dado en que las diferencias, muchas veces irreconciliables, conducen a este tipo de acción. Nos gusta a nosotros la guerra. Personalmente a mí, como individuo, como cristiano, como ministro del Señor, no me gusta. Apoyo que se maten los unos a los otros. Tampoco. La escritura dice no matarás. Sin embargo, vamos a mantenernos ahí y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Así que hay muchas razones por lo que sucede una guerra. Y yo quiero compartir contigo hoy aquí para aclararnos ambos, ustedes y yo, sobre este término y estas situaciones que se están dando. Y te invito a que si este tema que estoy trayendo aquí en el ministerio te gusta, comparte el video. Compártelo para que otros amigos y hermanos puedan también nutrirse de esta información. Entonces, muchas veces cuando toco temas como estos, eh, aparte de que mi libro principal es la palabra de Dios, la Biblia, que es la que uso para comunicarte los mensajes de manera literal, como dice la palabra del Señor. También busco algunos ministerios bíblicos, especialmente ministerios online, que me puedan dar algún ejemplo o que puedan servirme también de ayuda para poder traértelo a ti y que tú y yo podamos entender la situación. Casi siempre visito un ministerio que se llama gotquestions.org, www.gotquestions de preguntas.org.
Es un ministerio bíblico, es un ministerio de enseñanza, es un ministerio profundamente bíblico. Así que quiero compartir contigo también un artículo que nos puede aclarar muchísimo acerca de la guerra. Este artículo va a hacer mención en unas cuantas ocasiones acerca de Israel, acerca del pueblo de Israel, etc. No voy a entrar en esa definición en este preciso momento porque para eso voy a hacer un video adicional acerca de lo que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso será un video próximo. Pero en el día de hoy quiero compartir contigo este artículo que es una preocupación personal y pienso que podría ser la tuya. Y el artículo tiene por nombre ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra? En la mañana de hoy compartí un post en mi página de Facebook y en mi página de Twitter, @FrankRGODZM en Twitter, acerca de este tema que quiero compartir contigo y que espero que te ayude. ¿Qué dice la Biblia acerca de la guerra? Vamos a poner atención. Mucha gente comete el error de creer que la Biblia dice no matarás y busca aplicar este mandamiento a la guerra. Sin embargo, la palabra hebrea literalmente significa la muerte intencional y premeditada de otra persona con malicia. Con frecuencia Dios ordenaba a los israelitas a ir a la guerra contra otras naciones, dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 3 o Josué capítulo 4 versículo 13. Dios ordenó la pena de muerte para numerosos crímenes, dice Éxodo capítulo 21 versículo 12, 21 versículo 15, 22 versículo 19 y el libro de Levítico capítulo 20 versículo 11. Así que Dios no está contra el matar en todas las circunstancias. Escucha bien. Así que, vamos a hacer una coma ahí. Así que, y ahora viene una explicación. Dios no está en contra el matar en todas las circunstancias, sino solo en contra del asesinato. La guerra nunca es algo bueno, pero algunas veces es algo necesario. En un mundo lleno de gente pecadora, dice Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18, la guerra es inevitable. Algunas veces la única manera de evitar que la gente pecadora haga un gran daño a los inocentes es yendo a la guerra contra ellos. Quiero que escuches esta parte, esta última oración. Aquí hay una justificación de ir a la guerra. Algunas veces la única manera de evitar que la gente pecadora, gente malévola, gente malvada, gente criminales, provocadores, dice que algunas veces la única manera de evitar que esa gente pecadora haga un gran daño a los inocentes es yendo a la guerra contra ellos. Y puede haber muchísima gente en tu país, en el lugar de tu residencia donde tú vives. Son pecadores. No creen en Dios. No creen en la palabra del Señor. Van en contra de todo lo que significa Dios. Van en contra de todos los cristianos, de todos los discípulos, de todos los seguidores de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Van en contra de todos los valores y las creencias de cada uno de ellos o de nosotros. Y estas mismas personas le hacen daño a esos inocentes hijos de Dios. Y le hacen daño de distintas maneras. Los persiguen, los torturan, los censuran, los clausuran y hasta llegan a asesinarlos. Entonces, el artículo te dice que en muchas ocasiones, ante una situación como esta,
para poder evitar que estos pecadores le hagan daño a los inocentes es yendo a la guerra contra ellos. No esperando que ellos hagan la guerra contra ti, porque ya la han hecho, pero tú no esperando, sino que vayas a la guerra contra ellos. En el Antiguo Testamento, al lado izquierdo de la Biblia, recuerda que la Biblia tiene dos lados, el Antiguo Testamento a la izquierda y el Nuevo Testamento a la derecha. El Antiguo antes de la presencia física de nuestro Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento con la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, escucha bien, Dios ordenó a los israelitas: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, dice número 3:12. Deuteronomio 20, del 16 al 17 declara: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por la herencia, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Declaraciones de Jehová Dios recogidas en el Antiguo Testamento, dirigidas a los israelitas. Dios no está en contra de las guerras. Jesús está siempre en perfecto entonces acuerdo con el Padre, dice Juan capítulo 10, versículo 30. Así que no podemos argumentar que la guerra era la voluntad de Dios solo en el Antiguo Testamento. Dios no cambia, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6 y Santiago capítulo 1, versículo 17. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En la segunda venida de Cristo será extremadamente violenta. La segunda venida de Cristo será extremadamente violenta, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21, que describe la última guerra con Cristo, el comandante conquistador que juzga y hace la guerra con justicia, dice el versículo 11, y va a ser sangriento, dice el versículo 13, y va a ser cruento, va a ser violento. Las aves, dice, comerán la carne de todos los que se oponen a él, a Jesús, dice el versículo 17 al 18. No tiene compasión de sus enemigos, a quienes conquistará completamente y los mandará a un lago de fuego que arde con azufre, en el versículo 20. Nos dice que la segunda venida de Cristo será una venida extremadamente violenta. Jesús viene a hacer la guerra. ¿Contra quiénes? Contra los que le han hecho la guerra a él, contra los que le han hecho la guerra a su Padre. Él vendrá a juzgar y a hacer la guerra con justicia contra sus enemigos. Y los mandará, ¿a dónde? Dice la Escritura, a un lago de fuego que arde con azufre, dice el versículo 20. Es un error decir que Dios nunca apoya una guerra. Suena feo, suena duro, suena escandaloso, nunca lo habías escuchado. Es un error decir que Dios nunca apoya una guerra. Jesús no es un pacifista. Ese es Jesús que nos venden a cada rato organizaciones, religiones, iglesias, gobiernos, que nos venden un Jesús pacifista, un Jesús más que humilde, un Jesús que toma las cosas con una paciencia de que las cosas pasan y luego bregaremos con ellas. Nos muestran ese Jesús de esa manera. Pienso que con la intención de que de esa forma que presentan a Jesús, tú y yo nos comportemos para que no hayan cambios en nuestras vidas. Jesús no es un pacifista. En un mundo lleno de gente impía, de gente mala, de gente que hace la maldad, de delincuentes, de pecadores, de sinvergüenzas, en un mundo de gente impía, algunas veces
Es necesaria una guerra para prevenir un daño aún mayor. En un mundo así, a veces es necesario que se llegue a una guerra para evitar un daño mayor contra el pueblo, contra los inocentes, contra los que piensan distintos a aquellos. Si Hitler no hubiera sido vencido en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones más de judíos hubieran sido exterminados? Si la guerra civil en Estados Unidos no se hubiera peleado, la guerra civil en Estados Unidos, si no se hubiese peleado, ¿por cuánto tiempo más los afroamericanos hubieran tenido que sufrir como esclavos? Si no hubiese sido por la guerra civil que se dio aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, si esa guerra no se hubiese peleado entre el norte y el sur, entre los estados esclavistas y los estados que buscaban la libertad de los afroamericanos, ¿cuánto tiempo más hubieran tenido que sufrir estos hermanos como esclavos? Se tuvo que dar esa guerra. Eclesiastés capítulo 3, versículo 8 declara que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. O sea, hay tiempo para hablar de paz y tiempo para pelear. Y hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Buscamos la paz. Buscamos el tiempo de la paz. Pero si para lograr la paz hay que ir a una guerra para defender a los inocentes del atropello de otros, entonces dice Eclesiastés 3:8 que hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer, y que hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. En un mundo dominado por el pecado, el odio y la maldad, nos dice Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 18, la guerra es inevitable. ¿Cuándo una guerra es inevitable? Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18. El apóstol Pablo nos contesta, nos da la respuesta. En un mundo dominado por el pecado, por el odio y por la maldad, la guerra es inevitable. Algunas guerras son más justas que otras, pero todas las guerras son a última instancia el resultado de ¿qué? Del pecado. Los cristianos, como tú y como yo, no deben desear la guerra, no debemos desear la guerra. Sin embargo, pero tampoco debemos oponernos al gobierno que Dios colocó en autoridad sobre ellos. En Romanos 13, del 1 al 4 y Pedro del 2 al 17 nos da esa respuesta. Lo más importante que podemos hacer, escucha bien, en un tiempo de guerra, ¿qué es lo más importante que tú y yo como cristianos debemos hacer en un tiempo de guerra? Pues mira, en un tiempo de guerra lo más importante es orar. ¿Por qué? Porque de Dios, por la buena sabiduría que Dios le dé a nuestros líderes, orar por la seguridad de nuestros ejércitos, orar por una rápida solución al conflicto y orar por un mínimo de muertes de ambos lados del conflicto. Nos dice Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Así que, mis hermanos, mis amigos, esto es lo que nos dice la Biblia acerca de la guerra. ¿Debemos nosotros los cristianos buscar la guerra? No. ¿Debemos nosotros apoyar una guerra injusta? No. ¿Debemos nosotros estar a favor de una guerra sin motivo alguno? No. Dice la palabra de Dios que no debemos
ir a la guerra. No, eso no lo dice. Lo que la palabra de Dios dice es que no confundamos el mandamiento no matarás y lo apliquemos este mandamiento a la guerra. El no matarás significa que tú no vayas a cometer ese acto de manera intencional y premeditada contra otra persona y con malicia. Que tú decidas que porque el vecino no te gustó, o porque tuviste un problema con tu cuñado, o con tu jefe en el trabajo, tú decidas intencional y premeditadamente organizar y maliciosamente el acto de ejecutar, de matar a una persona. Ahí se aplica el mandamiento. De eso es que habla el mandamiento. Porque con frecuencia Dios ordenaba a los israelitas a ir a la guerra, dice el artículo. Y algunas veces, la única manera, escucha bien, de evitar que la gente pecadora haga un daño a los inocentes es yendo a la guerra. Sabemos de conflictos que hay actualmente en el mundo. Han llegado a guerras. Los países que hay ahora mismo en guerra. Guerras entre países. Guerras internas entre los ciudadanos del mismo país por distintas razones. Guerras que son creadas por cuestiones económicas, por cuestiones culturales, por cuestiones políticas, por diferencias. ¿Debemos promover la guerra? No. Pero hay momentos que para evitar que esa gente pecadora, que esa gente malvada, que esa gente impía le haga un gran daño a los inocentes de tu país o del otro país o de un tercer país. Entonces, eso se evita, lamentablemente, yendo a la guerra contra ellos. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos bien preocupantes. Vivimos tiempos salvajes. Vivimos tiempos de diferencias, enormes diferencias en nuestros países. Aquí en los mismos Estados Unidos. El país se encuentra, en mi opinión, el país se encuentra dividido políticamente. De un lado están aquellos que son considerados enemigos de Dios y que van en contra de todo lo que signifique la palabra de Dios. La familia, el matrimonio, la moral, los valores, las creencias. En contra de todos aquellos que tenemos esos valores, esa moral, esa creencia, esas ideas. Que creemos en la familia, que creemos en el matrimonio, que creemos en nuestros hijos, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en Jesús, que creemos en el Dios Todopoderoso. Y hay un conflicto grandísimo. Encima de eso estamos divididos políticamente, porque muchos de un lado actúan en base a esa falta de creencias y el otro lado actúa en base a esas creencias. Y al momento del día de hoy, creo que esa situación es irreconciliable y ha provocado y seguirá provocando situaciones difíciles en nuestro país. Un ejemplo de esto, hablé el otro día en el último vídeo de este canal y que usted también puede ver en otros canales sobre el mismo tema. El asesinato del joven y ministro, comunicador, conservador Charlie Kirk. Las diferencias de opiniones que sembraron el motivo
para llevar a cabo este acto de maldad contra un joven, contra un hombre, contra un padre de familia, un ministro, un hombre defendiendo sus ideas en un sistema que nos permite democráticamente hacer, en un sistema que permite hasta el momento la libre expresión. Sembró diferencias con otras personas, con otros grupos que no creían y no creen. Y se llegó al acto de eliminación de la vida física de Charlie Kirk. Así que la Biblia nos dice que Dios no evita todas las guerras y que cuando va a ser necesario en momentos dados ir a la guerra, no esperar la guerra, dice ir contra ellos a la guerra para evitar que le hagan mayor daño a los inocentes, a los hijos de Dios, a los hombres y mujeres de buen proceder. Así que espero que al compartir este artículo y estos comentarios contigo te puedan estar sirviendo de enseñanza, de ayuda, para que sepas lo que dice la palabra de Dios, para que no te confundas o no te confundan con relación a lo que dice la Escritura, a lo que sale de la palabra de Dios, a lo que se aplica directamente a la vida real, la palabra de Dios. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y será hasta una próxima ocasión en que estaré compartiendo contigo la palabra del Señor y la realidad en la que vivimos. Dios te bendiga.